Dios los bendiga, hermanos míos. Dios los perfeccione en su bendición. Hemos hasta aquí recibido muchas cosas extraordinarias a lo largo de este culto y esperamos que ahora, en la enseñanza de la palabra, podamos ser igualmente bendecidos por Dios. Es una experiencia muy grata poder encontrarnos nosotros en este ambiente especial del culto de salud mental, donde Dios está haciendo la obra maravillosa de sanarnos. Y tenemos que decir que Dios nos está sanando. No son cosas que se dan de la noche a la mañana, son procesos, pero poder uno ir recuperando la mente de uno en la protección y en la garantía que da Dios, hermanos míos, eso es extraordinario. Eso es afirmarse en la salvación que Dios nos da. Por eso me alegra que estén ustedes presentes en esta enseñanza y que estén dispuestos a asimilar el conocimiento y la práctica que nos va a demandar lo que hoy vamos a estudiar. Hemos cantado cosas muy buenas y quiero tomar en cuenta algunas expresiones de lo que se cantaba, porque en el día de hoy nos vamos a enfrentar, en vista de todo lo que estamos estudiando, que nos exigen una renovación de la mente nuestra, que nos exige una forma distinta de pensar. Vamos a hablar un poco sobre el pensar creyente. ¿Cómo piensa un creyente para la salud mental? Es decir, necesitamos entender cómo debemos elaborar pensamientos nosotros desde la perspectiva nuestra de los creyentes, de las personas que han desarrollado fe. Y es que eso es un talón de Aquiles del cristianismo. Los cristianos difícilmente aprenden a pensar como creyentes. Y necesitamos hacer un trabajo muy serio al respecto para que las terapias que vayamos implementando vayan encontrando territorios buenos, vayan encontrando eficacia, vayamos descubriendo espacios especiales en los que Dios esté obrando la restauración nuestra, porque aprendemos a pensar como auténticos creyentes. La canción Exhortación es una canción muy interesante porque nos deja ver que tantas cosas que son los retos de la vida nuestra, enfrentándolos en las demandas que la vida nos hace, las demandas cristianas que nosotros tenemos todo el tiempo, y necesitamos entonces aprender a ver las cosas con la visión que tienen los creyentes. La canción dice: sé muy bien que al ver tu vida en mil penas y ansiedad, la victoria sea una meta algo imposible de alcanzar. Y comprendo que te abrume tantos retos enfrentar y un futuro gris se cierna a punto de desesperar. Sin embargo, te recuerdo que en el cielo un hombre está que a la vida y a sus dilemas supo airoso confrontar, pues al Padre Eterno quiso confiar su seguridad y a su gran sabiduría someter su voluntad. Qué interesante. Es la manera de un pensar creyente. Es la actitud de una persona que habla desde su fe y toma posiciones aceptando todas las propuestas de Dios y desde allí construir una manera distinta de pensar, una lógica
distinta de pensar. Por eso vamos a orar en esta noche y vamos a decirle al Señor que nos dé la oportunidad de entender cómo es el pensar creyente, cómo debemos desarrollar esa habilidad que es patrimonio de la comunidad de fe, es patrimonio de la gente que confía en Dios y se mueve por lo que le cree a Dios. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por esta invitación que nos haces para participar de este culto, de la forma como nos permites participar de él. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos presentes en esta reunión, por los que accederán a esta enseñanza posteriormente y recibirán, Señor, la edificación que viene de ti. Bendícenos entonces con una claridad mayor en el día de hoy. Bendícenos con esa sensibilidad que abra nuestra mente para entender las cosas de la manera adecuada como debemos entenderlas. Háblanos, Señor. Necesitamos tus razones, asimilarlas, vivir en función de ellas y construir todo nuestro ser en esa dimensión de claridad que podemos alcanzar porque aprendemos a escucharte a ti. Así que estamos aquí dispuestos a ser edificados, a ser estructurados y a tomar decisiones alrededor de lo que tu palabra nos aporte para comenzar a superar cosas que debemos superar nosotros como personas que confían en el poder tuyo para la estructuración seria de sus vidas. Confiamos en ti, Señor, y en tus manos nos entregamos y estamos seguros que en el nombre de Jesucristo tú perfeccionarás todo lo que hoy vas a aportar a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, siéntense, por favor. Qué bueno que estemos tan motivados espiritualmente, tan inspirados para recibir de Dios. Para eso se necesita vocación, necesitamos cierta inclinación de vida para recibir de Dios. Cuando nosotros leemos historias bíblicas como la de Abraham, interesante historia, descubrimos que Abraham fue un hombre que desarrolló una lógica distinta del común. Y eso fue efecto de la estructuración de su vida en la fe. El trato de Dios con él fue un trato demandante en todas aquellas cosas que Dios demanda a los suyos para que las elaboren en una visión de fe. Las elaboren porque creen y desde ese creer construyan su razonamiento. ¿Recuerdan ustedes la historia de Abraham recibiendo la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac? La historia es interesante porque nos presenta de cuerpo entero a un creyente. Nos presenta un pensamiento creyente, una elaboración de raciocinio creyente, una lógica creyente. Recibe la orden de sacrificar a su hijo, llevarlo a un lugar determinado, a la tierra de Moriah, y allá sacrificar a Isaac, cuando Isaac era el hijo de las promesas. Era ese hijo engendrado en las condiciones extremas de la vida de Abraham, un anciano,
con su esposa estéril y anciana, y pudieron concebir y pudieron dar a luz, diríamos entre los dos, dar a luz a un hijo, y Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Palabra de Dios calando en la profundidad de Abraham. Cuando recibe la orden, yo creo que Abraham hizo todas las elaboraciones posibles para mantener su mente vigente en su manera de creerle a Dios. No hizo una ruptura mental, no entró en crisis de orden mental diciendo: ¿cómo es posible que me hace promesas en Isaac y luego me dice que lo sacrifique? Eso es absurdo. No, Abraham no dejó que se desarrollara ese nivel de crisis, sino que fue poco a poco construyendo visiones de fe, porque conocía a su Dios, porque sabía de su fidelidad y porque entendía que si él pedía eso, cosas buenas se traía con el mandamiento que le estaba dando. Cuando llegaban al lugar, recuerden ustedes que Isaac le pregunta al papá, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le contesta como elaborando una visión de fe. Fíjese que son respuestas de fe. Ya se proveerá el Señor del animal para el sacrificio. Ya se proveerá el Señor de cordero para el sacrificio. Está construyendo en su mente ideas que no desentonen con su fe, que no hagan discordancia con su manera de ver a Dios a la luz de las verdades que le conoce. Y entonces va haciendo elaboraciones hasta que llegue el momento en que lo vemos a él tomando el cuchillo dispuesto a sacrificar a Isaac. Entonces yo me imagino que en ese momento Abraham debió llenarse de razones. Si no es así, Abraham no hace ese movimiento para matar a su hijo cumpliendo el mandamiento a Dios. Es la idea de un hombre que necesitó creer algo, entender algo, pero a la luz de su fe, a la luz de su claridad, no algo que desentonara, porque entonces se diría que estábamos frente a un hombre, una estructura infantil, que cuando las cosas se dan bien, creen enormemente en el Señor, pero cuando las cosas no se dan bien, entonces despotrica, expresa toda su insatisfacción, todo su sentimiento frustrado o cosas así por el estilo. No, usted es un creyente maduro. El escritor de la carta a los Hebreos decía, hablando de Abraham, en ese momento precisamente que debió tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice en el versículo 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y fue probado porque se le pidió a Isaac y él lo ofreció. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, entendiendo que las promesas estaban en ese unigénito. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esa sola promesa
motiva el razonamiento de fe de Abraham. Es en Isaac que me será llamada descendencia. Dios me lo pide en sacrificio. Una de dos. O hay una alternativa a última hora, o lo que Dios quiere es enseñarme cómo Él puede, aún levantándolo de los muertos, cumplirme la promesa que me hizo en Isaac. De modo que yo estoy seguro que aunque lo sacrifique, en Isaac me será llamada descendencia. Esas son elaboraciones de fe, razonamientos de fe. El texto dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, Dios es capaz de cumplir la promesa de darle descendencia en Isaac, aunque tuviera que levantarlo de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, claro. Si no lo tuvo que sacrificar porque apareció el carnero enredado en las zarzas, y entonces ya tuvo un animal para el sacrificio, eso no quiere decir que en la mente no llegó a elaborar la idea de sacrificarlo, no pensando en que Dios estaba pidiendo un absurdo, sino pensando en que Dios iba a hacer un milagro. Esa es la idea del pensamiento de fe, el pensamiento creyente, el pensar creyente que debemos nosotros aprender a desarrollar para poder de esa forma ir recibiendo la sanidad que Dios quiere hacer en la vida nuestra, porque si no pensamos de esa manera, difícilmente nosotros vamos a encontrar formas prácticas para permitir que la eficacia de la palabra se manifieste en la vida nuestra. Al comienzo del culto, nosotros estábamos hablando del Salmo número 73. Leíamos este maravilloso texto y voy a continuar la reflexión alrededor de ese salmo, porque quiero que vayamos entendiendo cuántas cosas se estructuran en nosotros cuando aprendemos a movernos en un pensamiento creyente. Cuántas cosas se estructuran en nosotros cuando aprendemos a movernos en un pensamiento creyente. Voy a leer ese texto, voy a irlo leyendo en una versión distinta de la versión Reina Valera, y yo quiero que estén muy atentos a eso que vamos a ir trabajando al respecto. La Biblia latinoamericana es una versión muy interesante. Me gusta porque hay expresiones que en ella nos sirve, es decir, expresiones que nos permiten mirar con una visión complementaria el texto de nuestra Biblia Reina Valera, que es nuestra Biblia tradicional. Y miren ustedes que el texto nos está presentando dos momentos de una persona. El momento de una persona que está pensando como el común. Y el momento de una persona que entra en su sano juicio, lo diríamos así, se convierte en una persona que razona objetivamente porque habla como un creyente. ¿Ya? Habla como un creyente. Es un salmo que nos deja ver el cambio de visión
de un hombre que inicialmente reaccionó como cualquier otro, como cualquier otra persona en el mundo, pero dice en esta versión, en el versículo 17, llegó un momento en que entró en los secretos de Dios, ¿ya? Entró en los secretos de Dios. Una bonita manera de decir, comenzó a ver las cosas como Dios las muestra, evidenció un conocimiento distinto a partir de la visión, de la revelación de Dios, y se dio cuenta del error de su interpretación, de modo que él hizo todo un trabajo para reajustar su visión y aprendió a ver las cosas como las ve un creyente. ¿Ya? Salmo 73, un salmo de gran sentido. Observe usted que en la base del salmo, el texto se identifica con su primer versículo y dice el primer versículo en Reina Valera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, para los que tienen corazón puro, dice esta otra versión. Es reivindicando en las crisis humanas, en las actitudes donde la fe no le alcanza a la gente, el salmista reivindica la dignidad y la buena voluntad de Dios. Es decir, no le eche la culpa a Dios. Si usted no puede creer, si usted no puede entender las cosas desde el territorio de un creyente, no despotrique, no hable mal de Dios, porque el problema está en usted, el problema no está en Dios. El problema, cuando un hombre entra en conflicto existencial o entra en un conflicto afectivo, no es el problema de Dios, sino del hombre. La situación complicada la tiene el hombre en relación con sus posturas. Cuando hablamos de los celos, de las envidias, cuando hablamos del espíritu competitivo, de los odios, los resentimientos, se está indicando que en el enfoque de la vida no se están viendo las cosas como Dios las ve, como Dios las entiende. Y cuando yo no soy capaz de ver las cosas como Dios las ve, cuando no asimilo el enfoque de Dios, entonces van a aparecer todas esas condiciones monstruosas que me hacen daño y destruyen todos mis espacios relacionales. Así que él dice, Dios se porta muy bien con Israel, con los que tienen puro el corazón, con los de corazón limpio. La gente la tenemos en un buen número en la iglesia. La pregunta, ¿cuántos han podido limpiar su vida, su corazón, con las razones de la palabra de Dios? Porque entonces, si no es así, nos perdemos la bondad de Dios, la generosidad de Dios, no porque Dios deje de ser bueno con nosotros, sino porque nosotros no aprendemos a disfrutarlo y no aprendemos a sacarle provecho. El salmista, hermanos míos, reconoce su experiencia, reconoce su situación, entendiendo su crisis existencial por no ver objetivamente la condición de los malos arrogantes, de los impíos. No tuvo ojos para ver bien el problema de ellos, y en cambio de ver problema vio en ellos virtud y deformó su juicio, porque
no tenía ojos adecuadamente disciplinados para interpretar objetivamente lo que estaba viendo, y en un arranque de impulso subjetivo llegó a pensar cosas tremendas en relación con los malos, porque si dice que tuvo envidia de ellos, quiere decir que los vio como si fueran muy exitosos. Y eso es muy grave. Cuando a mí me dice un creyente, es que admirable lo que hizo Pablo Escobar. Qué hombre, ese sí era un macho. Cuando un creyente me habla así, yo digo, no es creyente. No es creyente, no está viendo la vida de ese hombre a la luz del pensamiento de Dios, sino a la luz de su imaginación bien pagana o bien superficial, bien mundana. Y así tenemos mucha gente en la iglesia, admirando sinvergüenzas, desubicados, inadaptados, que son exitosos porque viven en función de las cosas que están relacionadas no con el bienestar de los seres humanos, sino con la manipulación de la vida de los seres humanos. Entonces, vean ustedes que ese salmista hace un reconocimiento de su situación. En el versículo 2 dice, pero yo, dice esta versión, por poco mi pie no tropieza y mis pasos casi se resbalan. Por poco, es que estuve cerca de cometer un error moral y espiritual extremo, inconcebible, porque ahora, diría él, que puedo ver las cosas como son, no le encuentro sentido haberlos visto como los vi. Dice él en el versículo 3, yo sentía envidia de los malos, viendo lo bien que le va a los impíos. Para ellos no existe el sufrimiento, su cuerpo está gordo, lleno de salud. Aclaro que eran épocas en que se concebía la gordura como salud. Hoy día le dirían, usted tiene problemas de salud porque está gordo. En aquel entonces eso representaba bienestar, representaba prosperidad. Para ellos no existe el sufrimiento, su cuerpo está gordo y lleno de salud. No comparten las penurias de los hombres, no les tocan pruebas como a los demás. Por eso, como un collar, lucen su orgullo, por ropa llevan puesta la violencia. Transpiran por sus poros la maldad, su corazón desborda de planes ambiciosos. Se burlan mientras traman sus maldades, con soberbia profieren amenazas. Hablan como dueños del cielo y pretenden guiar a todo el país. Por eso mi pueblo va tras ellos, porque en ellos solo brilla el éxito. Y dicen, Dios lo verá, tendrá de esto idea el Altísimo. Es decir, son capaces en su soberbia de hacer cosas sin que Dios se dé cuenta. Miren pues cómo son los impíos y sin problemas amasan sus fortunas. Miren cómo pensaba ese hombre en la actitud desubicada de una persona que ve a esos impíos con la visión que todo el mundo los ve. No es la visión de un creyente, es la visión común y corriente, la que muchos de nuestros hermanos, decimos nosotros hermanos en la fe, tienen, ¿ya? Llenos de envidias, llenos de celos, dando méritos a personas por sus éxitos,
sin darse cuenta en dónde están moralmente, en dónde están espiritualmente. Ese salmista a ellos les ve bien en medio de sus acciones inicuas y en sus inmoralidades. Son personas que no temen ni reverencian a Dios. Sus actitudes son desafiantes y no creen en que tengan que dar cuentas. Esa es la actitud de una persona muy soberbia. El pueblo termina siguiéndolos, mirándolos como personas exitosas, dignas de ser imitadas. Este creyente está moviéndose en un ambiente muy incómodo, porque está viviendo una condición difícil de manejar, porque descubre que esos malos que no han vivido como él ha vivido como una persona que dice tratar de agradar a Dios. Y esos otros son capaces de desafiar a Dios, no pasa nada, antes triunfan, y él, que agrada a Dios, está viviendo unas condiciones muy difíciles. Y entonces se está haciendo las preguntas de fondo, si vale la pena que yo esté metido en estas cosas cuando otros son los que tienen éxito y yo que soy el creyente estoy viviendo en estas condiciones tan difíciles. Observen ustedes que él entra en un conflicto y ese conflicto le expresa en unas expresiones que indican su enorme desubicación. Dice él, ¿de qué me sirve tener un corazón puro y mantener mis manos inocentes cuando todos los días me apalean y no hay mañana en que no me castiguen? Estos otros lo consiguen todo fácil, usando sus artimañas, usando sus mentiras. Yo que pretendo ser una persona legal, cumpliendo con todas las directrices que me señala el mandamiento de Dios, estoy viviendo de esta manera tan desagradable y todo el tiempo siento que me están dando garrote, ¿ya? Cuando soy el creyente, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve? Y no me extraña que hoy día haya quienes tengan ese conflicto, porque parece que no es buen negocio actuar como un creyente. Parece que a ellos les resulta muy complicado sentirse comprometidos con una manera de vivir que los demanda, les exige, pero no les da el rédito que ellos esperan recibir, cosa que otros consiguen sin comprometerse con nada religioso, no entendiendo que las razones de fondo que nos mueven a actuar como creyente no están reducidas a condiciones estrictamente circunstanciales. Vean ustedes que allí entonces estamos viendo el conflicto de quienes pretenden ser creyentes, pero no piensan como creyentes, no razonan como creyentes, saben textos de la Biblia y cuando quieren estimularse mencionan textos de la Biblia donde hay grandes promesas, pero a la hora de la verdad, cuando las circunstancias de la vida no se presentan tan agradables, no tienen cómo elaborar un razonamiento basado en las verdades bíblicas en donde puedan entender que en medio de todo eso Dios está sacando adelante sus vidas. Este hombre está viviendo una terrible crisis porque le genera una duda moral que lo lleva a desubicarse espiritualmente, pues perdió sentido todo su esfuerzo por vivir como Dios manda, ya que su experiencia mostraba un resultado totalmente distinto del que obtienen los malos en su arrogancia y en su desubicación espiritual.
Y entonces tomó un atajo. Dijo él, piensen ustedes, dijo él, pues si a ellos les va bien así, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Actuemos de esa manera. Porque da la impresión de que esto de esperar uno en Dios, eso no da resultado. Hagamos lo mismo. Y entonces dice en el texto, como en una forma de inquietud en él, dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, de hecho lo dijo. Lo dijo. Y debió experimentar el sinsabor de ese tipo de experiencia. Por eso dice, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado la raza de tus hijos, es decir, la estirpe de los creyentes, la condición de los creyentes. Él no se sentía suficientemente capaz de desligarse del medio espiritual, pero tampoco se sentía suficientemente capaz de desligarse de la manera de ver la vida en el mundo como todo el mundo la ve. Y en ese estado dual el sufrimiento es mayor, la angustia es mayor porque no es agua ni es pescado, ¿ya? No es nada, esa persona está viviendo una condición que lo hace sufrir porque se siente mal de no ser fiel, pero al mismo tiempo se siente mal de no poder hacer las cosas que los otros en el mundo están haciendo. Como aquel que dice, es que si yo no fuera cristiano, yo haría esto, haría aquello, haría algo más. La persona que habla así está con el deseo de no ser cristiano, solo que no tiene el valor de salirse del medio. Pero en el fondo no es ni una cosa ni es la otra. ¿Por qué? Porque si no somos creyentes estamos afuera. Y aunque estemos en el medio religioso, solo estamos en el religioso. En el ambiente religioso, pero no en el ambiente de los creyentes. Por tanto, no le estamos encontrando el sabor agradable de la vida que tiene aquel que experimenta la actitud de un verdadero creyente. Y vean ustedes que ese hombre, en esas condiciones, pues dice, ya no me queda fácil ser como ellos, entonces voy a hacer un esfuerzo, voy a tratar de comprenderlos. Voy a buscar la manera de comprenderlos. Dice el versículo 16, traté pues de poderlo comprender, pero era para mí cosa difícil. Sí, no podía entender cómo se puede dar eso de que un desubicado, en términos espirituales, tenga tanto éxito y a los creyentes a veces les dé como seres apaleados por todo, porque no les resultan las cosas como idealmente se quiere. Entonces intentó comprender eso, asimilarlo, y no lo pudo asimilar. Y le quedó un solo camino, y lo supo usar. Entendió que debía buscar a Dios. Entendió que debía tomar en serio su condición de creyente y dedicarse a asimilar las razones de la palabra y en medio de las razones de la palabra elaborar sus razones, construir sus argumentos de pensamiento, ¿ya? Estructurar una manera distinta de ver las cosas a partir de lo que el texto le enseña, lo que la revelación de Dios enseña. Comenzar a vivir en función de un pensar creyente. Y el texto lo presenta en función de un solo versículo que da el cambio de lugar, que hace como si se cambiara el escenario a través de una experiencia de la persona. Dice en el versículo 17, un día penetré en los secretos de Dios y me di cuenta de cuál será su fin, el fin de ellos.
ya con eso entró a hacer los replanteamientos de fondo. El hombre cambió su perspectiva y desarrolló su visión creyente. La forma de decirlo en esta versión es: entré en los secretos de Dios, es decir, en la manera de ver las cosas que tiene Dios, en la forma como Dios nos deja por revelación conocer cómo piensa, cómo elabora criterios, cuál es la lógica de Él alrededor de todas las cosas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Entró en el secreto de Dios. En otra versión dice: entrando en el santuario de Dios. Vean ustedes que son ideas que asimilan o que dejan ver el mismo elemento de fondo. Entró a ver las cosas desde el territorio que Dios las ve. Otra versión dice: cuando fui al templo de Dios. Otra versión lo dice: penetré en el misterio de Dios. Me metí allá en esa forma muy particular que tiene Dios de desarrollar su razonamiento lógico. Y entonces, cuando él logra acceder allá, fue cuando descubrió la realidad de la situación de los malos. Muy exitosos, muy meritorio a lo humano sus logros, personas que han recibido el premio de sus esfuerzos, personas que en medio de su maldad han hecho cosas perversas y son exitosas. El salmista, ya viendo las cosas como un creyente las ve, entonces comienzas a elaborar un pensamiento de creyente y mira a los malos ya con los ojos que Dios los mira. Dice: me di cuenta de cuál será su fin. Pues los pones en un lugar resbaladizo y luego, la manera muy judía, muy israelita de decirlo, luego los empujas al abismo. Es decir, como Dios dedicado a cobrarles a ellos. Realmente es una manera de decir, lo que da a entender es que las personas se precipitan ellas solas a su abismo. ¿Cómo? ¿Están en la ruina en un momento? Ya no están, dice esta versión. Trágico fue su fin. Irónico, ¿no? ¿Cómo? Ya, como de admiración. ¿Están en la ruina en un momento? ¿Quién iba a creer que fulano de tal, tan próspero, tan abundante, con negocios tan exitosos, de un momento a otro se iba a encontrar en la calle? ¿Quién iba a creer que esa persona que rebosaba de salud, de un momento a otro se iba a morir? Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo? ¿Están en la ruina en un momento? Ya no están. Dice: ya no están. Trágico fue su fin. Y entonces él tiene que reflexionar y decir: Señor, como de un sueño al despertar, te levantas y disipas su imagen. Se descubre entonces que estaba dándole méritos y envidiando a quienes no tenían futuro, cuando él estaba con un futuro esplendoroso por ser creyente. Y entonces por eso dice en el versículo 21, cuando se hace su autocrítica, cuando se hace el análisis interno, él dice: cuando se exasperó mi corazón y punzadas sentía en mis entrañas, era estupidez, no cordura, y no comprendía más que las bestias. Es decir, yo estaba actuando como un animal, razonando de una manera absurda. Estaba yo elaborando criterios locos. Era un necio, porque no podía entender
las cosas que de fondo debía entender cuando yo tenía la posibilidad de entenderlo a través de mi visión de creyente, de mi perspectiva de creyente. Dice, ¿no he estado yo contigo todo el tiempo? Es decir, ¿yo por qué soy tan bestia? Más o menos lo da a entender allí. ¿Por qué yo soy tan bestia que no me doy cuenta que yo tengo las ventajas que el otro no tiene? El otro es exitoso, pero no tiene futuro. Yo tengo presente y tengo futuro, porque yo estoy contigo todo el tiempo. Yo no necesito sino de ti. ¿Ya? Y van a ver ustedes que esa es la reflexión que él hace. Yo no necesito más sino de tu presencia. Yo no necesito tener esto o tener aquello. Necesito es contar contigo. Necesito es que tú estés conmigo, que tú estés a mi favor, que tú seas mi respaldo, que tú seas mi garantía. Las circunstancias van y vienen, pero tú conmigo siempre hace la diferencia. Ellos tienen éxito, pero eso no va para ninguna parte. Yo contigo voy a cualquier lugar porque tú eres mi garantía. Aleluya, aleluya. ¿Ya? ¿No he estado yo contigo todo el tiempo? Me tomas de mi mano derecha, me guías conforme a tus designios y me llevas de la mano tras de ti. ¡Aleluya! ¡Qué visión de creyente tan maravillosa esta! No es cosa de éxitos momentáneos, no son logros que se están dando en las circunstancias comunes de nuestra vida. No, hermanos míos, es la actitud de una persona que se está encontrando en un territorio de garantías, y las garantías las da Dios. Si yo soy creyente, ¿qué le envidio al mundo? Si yo soy creyente, ¿qué me puede aportar el mundo? Que no me lo dé Dios. Si yo soy creyente, ¿cómo no hago gala de mi garantía, de mis condiciones especiales? Poder decir que conmigo está Dios es tener más que mucho dinero, es tener más que muchos negocios, es tener más que muchas cosas que con altivez y soberbia en el mundo se hacen, trampeando y haciendo todo tipo de ilícitos para garantizar un bienestar. ¿Cómo yo le voy a rendir culto a los tramposos simplemente porque son exitosos? No. Yo estoy afincado en un lugar de garantías, y las garantías me las da el hecho de que yo siempre estoy con Él. Y Él dice, ¿no he estado yo contigo todo el tiempo? Me tomas de mi mano derecha, me guías conforme a tus designios y me llevas de la mano tras de ti. ¿Por qué me voy a poner a andar detrás de un hombre común y corriente de este mundo? ¿Por qué yo me voy a convertir en alguien dependiente de los intereses deformados de personas desubicadas del mundo? Sencillamente porque les ha ido bien materialmente hablando. Cuando yo debiera estar consciente de que a quien sigo es la prenda de garantía absoluta, porque no solo Él me guía en esta vida, sino que Él puede guiarme aún más allá de la muerte, dice el texto. Por eso sigue diciendo Él en el versículo 25, para confirmar su necedad y la locura de su razonamiento viejo. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada más quiero en la tierra. De modo que, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió a mí? Que me desvié de esta forma tan absurda de andar siguiendo personas que ninguna garantía me representaban. ¿Qué sucedió conmigo? ¿Cómo pude yo actuar tan descomedidamente frente a las razones válidas de mi vida? Porque las razones no son mis circunstancias.
Mis circunstancias están hoy, mañana no están. Las razones son las realidades de fondo, y mi realidad de fondo es que yo estoy todo el tiempo con Dios. Y eso es muy, muy por encima de cualquier cosa que en este mundo, el mundo nos ofrezca como garantía. El apóstol Pablo dice, ¿y qué podremos decir a esto? Si Dios es el que está a favor nuestro, ¿qué nos importa los que estén en contra? Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? ¿Quién contra nosotros? Si los hombres en el mundo triunfan en medio de sus mentiras, sus engaños y sus elaboraciones fraudulentas, si ellos triunfan, a mí eso que me representa como satisfacción o como que me despierta envidia o celo cuando yo tengo algo mejor que lo que ellos tienen. Si yo cuento con la garantía de un Dios que ha prometido estar conmigo y está conmigo realmente y defiende mi vida y me cuida y me da razones y me hace pensar de una manera totalmente distinta, de modo que puedo sustentar mi existencia con las razones que Él me da. No son con las cosas que Dios me da. Por favor, entiendan esto que estoy diciendo. Las cosas que Dios me da son extraordinarias, son una bendición enorme. Pero más grande que las cosas que Dios me da son las razones que Dios me da. Y esas son las que deben sostenerme. Cuando las cosas no estén, sus razones seguirán vigentes. Y aunque este mundo se acabe, aunque esto desaparezca, yo todavía tendré cómo sostenerme por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, hermanos míos, hay que comenzar a construir la mentalidad creyente. ¿Ya? Podemos decir que cuando el salmista reordena todo, se vio metido en un programa mucho más grande, un programa trascendente que lo llevó a ver a Dios, estando Dios presente todos los tiempos de su vida, y lo llevó a verse metido dentro de un plan superior más allá de todas las circunstancias. Y por eso Él expresa: mi carne y mi corazón se consumen por ti, mi roca, mi Dios, que es mío para siempre. Aleluya. Es decir, yo para qué vivo pendiente de lo que estén haciendo todos estos otros, y por qué elaboro esa angustia que me está entrando porque a ellos les va bien en medio de toda su maldad, cuando yo sé que eso no tiene futuro, y cuando tengo un Dios que me da otras probabilidades, otras posibilidades para la vida mía, que esas personas nunca podrán tener, a no ser que algún día lleguen a ser creyentes. Ya. Entonces, ese Señor, al final, saca una conclusión que la expresa en forma de sentencia. Él dice: los que se alejan de ti se pierden. ¿Ves? Esa es la conclusión. Los que se alejan de ti se pierden. Tú aniquilas a los que son infieles. Realmente es la manera israelita de ver las cosas en la perspectiva de Cristo. Al ver eso, lo que tenemos que decir, las personas que se alejan de Él, las personas que le son infieles, es decir, que no piensan en la forma que como creyentes deben pensar, ellos se destruyen a ellos mismos, terminan destrozando sus vidas. Y entonces, sobre esa base de la conclusión, dice él: para mí lo mejor es estar junto a Dios. Aleluya. De aquí en adelante
solo lo voy a mirar a Él, porque yo no tengo por qué mirar a otros que no son mi garantía es Él. Para mí lo mejor es estar junto a Dios. He puesto mi refugio en el Señor. Proclamaré tus obras en las puertas de Sión. ¿Qué puedo decir a partir de eso que hemos entendido de la vida de Abraham? Y hemos entendido de este texto del Salmo 73, de los dos momentos del salmista que escribe el Salmo 73. Lo primero que debemos decir es que las cosas, oigan esto y por favor, nunca se les olvide. Eso es importantísimo. Las cosas no son como las veo o como las siento, sino como Dios las revela. Y por tanto, yo debo apreciar todas las cosas, no a partir de lo que veo en ellas o de lo que siento de ellas, sino a partir de lo que Dios me revela de ellas. Por tanto, es un pensamiento de fe, es un pensamiento creyente el que me permite el conocimiento de las cosas. Porque las cosas no son como yo las veo, las cosas son como Dios las ve y me las revela a mí. Ese es el principio fundamental del pensar creyente y es la única manera de hacer posible que el poder de Dios nos sane. No hay otra forma en que Dios pueda sanarnos y en esa sanidad llevarnos a una salvación auténtica. Necesitamos comenzar a actuar con un razonamiento que sea el razonamiento del creyente, la manera de pensar del creyente y todo reinterpretarlo a partir de nuestras razones de fe. Todo tengo que, la lógica de mi vida, los argumentos existenciales sobre los cuales sustento mi existencia, todo eso lo aprecio a partir de mi actitud de fe, de confianza en las razones de Dios, de modo que ya no pienso buscando una lógica común, una elaboración en la forma que hacen las elaboraciones las personas en la vida. No, ahora yo elaboro las cosas a partir de las razones de Dios y las razones de Dios como base de mi razonamiento me va a comenzar a dar los argumentos para construir mi lógica existencial. Abraham dijo, Dios me hizo promesas en Isaac y me lo está pidiendo para que lo sacrifique. ¿Qué tal Dios? Vea, va a resucitarlo de los muertos. Porque de qué otra manera puede suceder que yo lo sacrifique e Isaac me sea cabeza de naciones. Isaac sea aquel en quien se me llama descendencia. Tiene que ser que me lo vuelva a la vida. Por tanto, Abraham creyó en la resurrección de los muertos por un instante. Comenzó a entender que es posible que Dios quiera hacer una obra extraordinaria en Isaac. Así piensa el creyente. El que no es creyente va a decir en la malicia propia de la impotencia humana, dice, ¿qué se cree Dios? ¿Que yo le voy a sacrificar a mi hijo? ¿Que yo le voy a entregar a mi muchacho después de que ya lo tengo? Que se olvide Dios, porque nunca haré eso. Es que Dios está loco. ¿Qué está pensando Él? ¿Ven? Perspectiva común. El creyente no habla así. El creyente dice, algo se trae Dios. Un propósito especial tiene. Qué difícil es que nosotros entonces comencemos a replantear esa manera de ver las cosas a partir de un pensar creyente. Ya, el Señor nos quiere sanar, tanto en lo físico como en lo espiritual.
y en esa salvación, en esa sanidad, construir toda una estructura de salvación. Entiendan que esa es la experiencia de los hombres de Dios a lo largo de la historia del pueblo creyente, el pueblo de Israel, el pueblo cristiano. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios se establecieron fundamentando sus razones no en lo que veían, no en lo que sentían, sino en lo que oyeron y Dios les dijo. Construyeron un conocimiento por haber prestado atención a las razones que Dios les da. Es toda una escuela, hermanos míos, que viene perfeccionándose desde el Antiguo Testamento y que va dando avance del pensamiento de la comunidad de fe, que cada día contrasta más con el mundo y es más eficiente para salvar a las personas cautivas en esas filosofías equivocadas, aunque muy bien elaboradas, para lograr seducir, para lograr reducir a las personas, manipularlas. ¿Ya? En ese pensar creyente nosotros estamos construyendo un conocimiento. ¿Cuánto hace? Hace muchos siglos. Desde el Antiguo Testamento venimos construyendo un conocimiento cada vez más claro, cada vez más lógico en Dios, cada vez más lleno de razones válidas en el conocimiento de Dios, porque Dios, como motivo central de nuestro conocimiento, nos va revelando cosas nuevas de Él que nos lleva a ver la vida de una manera distinta del común. Y nosotros apreciamos todo lo que el conocimiento humano logra, pero nunca, hermanos míos, exponemos al reducido conocimiento humano esta lógica que sustenta nuestra vida, porque se sustenta a través de las razones que nos revela aquel que ha hecho todo, aquel que tiene criterios para haber creado este mundo, este universo, aquel que ha hecho un plan con nosotros y desde ese plan nos está salvando. Así que estamos nosotros cada día fortalecidos con mayores razones. Solo que, hermanos míos, en la medida en que esto va creciendo, entonces nosotros nos vamos a encontrar en un conflicto muy serio. Porque el mundo a nosotros nos va a ver como si estuviéramos locos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que lo que vemos nosotros es esto. Y nosotros los creyentes les decimos, lo que nosotros vemos es esto. Pues eso no es lo que está allí. Claro, eso es lo que está allí, solo que no lo vemos con nuestros ojos físicos. Lo estamos viendo con la visión de la fe. Porque el que nos dice que eso está allí es Dios. Y aunque físicamente no lo veo, yo lo creo. El mundo oye eso y dice, están locos. Eso es absurdo. Esa es la locura que nos está salvando, hermanos míos. Es la locura que nos está sanando la mente. Es el razonamiento que está colocando la cordura que necesitamos tener acá y de una manera bien construida, bien elaborada. Haber establecido razones muy lógicas y poderosas que nos sostienen en los criterios de los verdaderos creyentes. Eso que usted debe ser, un verdadero creyente, una verdadera creyente. Si vamos construyendo eso, hermanos, nada detiene nuestra restauración. Nada impide que nosotros lleguemos a los extremos propios que nos hacen personas perfectamente restauradas, perfectamente sanadas, hasta donde las posibilidades de nuestra existencia da. Y que podamos decir nosotros, yo estoy en este mundo bajo los efectos poderosos de la obra maravillosa de Dios en mí,
porque aprendí a creerle a Dios y aprendí a estar confiado en sus caminos, en sus garantías, en sus verdades, en sus principios. Pensar creyente para la salud mental. Pensar creyente, ¿ya? Es no mirarnos a nosotros mismos, sino mirarnos a través de la palabra, ¿ya? Es poder identificar nuestra existencia con los criterios poderosos de la revelación que Dios nos da. Y comience a trabajar eso. Yo le voy a pedir que usted comience a hacer ejercicios. Por ejemplo, elabore un argumento de fe a la luz de la palabra, ¿ya? Un argumento de fe a la luz de la palabra. Y usted entiende ese texto. Por ejemplo, el texto de Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos argumentos existenciales puede usted sustentar con ese versículo? ¿Ya? Yo soy una nueva criatura. ¿Ya? Las cosas viejas en mí ya pasaron. Yo no puedo seguir dependiendo de eso viejo. Eso viejo ya no tiene vigencia para mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo se está haciendo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Es la claridad que estoy obteniendo de Dios. Por tanto, ya no razono como antes. Ya no siento la vida como antes. Ya no espero de la vida lo que esperaba antes. Entonces necesito reconstruir todo eso. Es ir elaborando una nueva condición de vida, un nuevo sistema, un nuevo orden, unos nuevos planes existenciales a la luz de las razones de la palabra. Y cuando la gente le diga a usted, y usted qué es lo que espera de la vida, usted puede hablar con la claridad de un creyente, basado en los argumentos de la palabra. Porque, hermanos, nosotros vivimos un conflicto serio que nos vuelve duales, y esa dualidad tiende a neurotizarnos. Por eso los creyentes terminan siendo bastante neuróticos, con actitudes muy deformadas. Los creyentes sufren mucho por esa condición conflictiva. De una cosa es lo que van entendiendo en la Biblia y otra cosa es lo que la vida práctica de ellos les enseña. Y ellos están entre esos dos inmensos universos, el universo de la vida común y corriente y el universo de las razones de Dios. Entonces, estos que se definen como creyentes son personas que a la hora de la verdad no tienen nada de qué sostenerse, pero al mismo tiempo viven la angustia de querer sostenerse con los criterios de un creyente. Eso los neurotiza y tenemos mucha gente enferma. La gente llega a los medios evangélicos y cuando se le demanda construir su vida seriamente, la gente termina conformándose con unas construcciones mentirosas, evasivas. A veces el medio religioso le juega todo eso porque no motiva a otra cosa. Pero cuando la persona va descubriendo las demandas de fondo de su vida, se va dando cuenta que es un mentiroso, que es un fraudulento, que es un cuento, que su vida la está construyendo en nada. Y ese cuento hace mella y eso afecta el feliz desarrollo de su vida. Por tanto, yo quiero, hermanos, que Dios nos dé la oportunidad de entender lo valioso que es construirnos como creyentes con un pensar creyente, porque el pensar creyente hace asequible todas las cosas a las posibilidades nuestras, porque para eso las determinó Dios, para que obraran en nosotros, se manifestaran y perfeccionaran nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude.
Espero que esto haya quedado claro hasta aquí. Debemos seguir hablando de esto porque necesitamos entronizar esta lógica de Dios. Necesitamos colocar en la dimensión objetiva esta lógica de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar la ansiedad? ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis de pánico? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros el estrés? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros las preocupaciones si nosotros no aprendemos a pensar con un pensar creyente? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a nuestras depresiones? Yo les he dicho a ustedes que hubo hombres de Dios con problemas depresivos muy serios. Y en medio de todo eso, sostenidos con un pensar creyente, pudieron sobreponerse a los síntomas y a las manifestaciones clínicas de un estado depresivo, que es una cosa, es calamitosa la experiencia de alguien que vive eso, y esas personas se levantaban de su tragedia porque tenían un razonamiento en la lógica de Dios que se sobreponía a sus sentires, a sus apreciaciones clínicas, porque a pesar de lo que sintieran, era más importante lo que creían que lo que estaban viviendo en su biología humana. Qué interesante todo eso. Esto es el cristianismo. Y no hay otra manera de ser victorioso. Esto no es magia. Esto es construir validez existencial con un razonamiento también muy válido. Voy a dejarles el asunto allí. Cada quien examínese su manera de pensar. Yo creo en lo que dice este versículo, pero cuando lo tengo que aplicar, eso no tiene cuerpo para mí, porque sigo viviendo con las viejas razones que tenía antes de conocer esta verdad, y eso no tiene presentación. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos míos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, a pedirle a Dios que nos sostenga, a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de lograr ser victoriosos con una forma de pensar creyente que favorezca nuestra salud mental. Padre eterno, te doy gracias por la palabra que nos has dado hoy. Gracias por tus razones maravillosas, poderosas, que hoy están colocándose como base de nuestra manera de pensar. Ayuda, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos. Despierta motivaciones en el corazón de todos. El interés, Señor, de aprender a ver las cosas como tú nos enseñas a verlas y a no dejarnos, Señor, seducir por una argumentación que no viene de ti. Bendícenos entonces con esa claridad que va haciendo cuerpo en nosotros, va haciendo camino, se va estableciendo con sensatez, con la sensatez de los verdaderos creyentes. Ayúdanos, Señor, a no defeccionar. Ayúdanos, Señor, a no claudicar de estas convicciones de fondo a las que tenemos que llegar en función de la verdad revelada de tu palabra. Sálvanos de las maneras tan desubicadas que a veces tenemos para actuar con una total inconsecuencia de nuestra condición de creyentes a la luz de las verdades reveladas por tu palabra. Libéranos de todo eso y danos victoria, Señor, aprendiendo a pensar válidamente. En el nombre glorioso de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Hermanos, es trabajo. Busque ayuda y escriba si tiene inquietudes. Y nosotros trabajamos con usted. Queremos ayudarlo. Queremos construirle su manera de vivir creyente para que encuentre la salud mental. Que Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor,
Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.